La vasta oscuridad del espacio cerca de la órbita de Júpiter fue interrumpida por una anomalía. La repentina aparición de una nave gigantesca, diferente a cualquier otra construida por manos humanas, tomó por sorpresa a la Agencia Espacial Mundial y se apresuró a responder. Al mando de la investigación inmediata de la Tierra estaba el capitán James Mercer de la UNS Reselet, un oficial experimentado conocido por su calma bajo presión. Los sensores del capitán confirman que no es uno de los nuestros y definitivamente no es algo que los rusos o chinos podrían habernos adelantado. El teniente Karl Jenkins, el oficial jefe de señales de la nave, informó que sus ojos estaban fijos en las lecturas que parpadeaban en su consola. James observó la pantalla holográfica que mostraba la estructura de la nave alienígena. ¿Hay señales de vida? Karl, múltiples. Está repleto de actividad. Definitivamente están vivos y coleando, y su tecnología está a años luz de la nuestra. James asintió con la mente acelerada. Con las posibilidades y peligros, abramos un canal. No empecemos con mal pie. Se ajustó el uniforme, preparándose para el primer contacto. A su lado, el oficial de comunicaciones Mark Lee ajustó la configuración de transmisión. Un ligero temblor en sus manos delataba sus nervios. La comunicación alienígena llegó a través de una compleja serie de sonidos que las computadoras de la nave espacial Reselet de las Naciones Unidas comenzaron a decodificar. Recibimos su idioma. Estamos trabajando en la traducción en tiempo real. Mark anunció que la tensión en el puente era palpable cuando la voz alienígena se transformó en un inglés comprensible. Saludos desde el Zaltrón. Venimos en paz y deseamos participar en un intercambio cultural. James respiró hondo. Acercándose al panel de comunicación, este es el capitán James Mercer de la nave espacial Reselot de las Naciones Unidas. En representación de la Tierra, le damos la bienvenida. Abiertos a interacciones pacíficas, una figura apareció en la pantalla. Rasgos distintivos pero inquietantemente no humanos, con piel translúcida y ojos luminosos. Soy el alto comandante Carr de los Zaltron. Somos exploradores como ustedes. Comandante Carr, nos sentimos honrados. ¿Qué los trae a nuestro sistema solar?, preguntó James, manteniendo un tono diplomático. Nuestra misión es de conocimiento y comprensión. Su especie ha estado bajo observación debido a su rápido desarrollo y expansión espacial. James intercambió una rápida mirada con Carl, cuya expresión reflejaba su propia preocupación. Observado durante cuánto tiempo en varias de sus órbitas, no nos referimos a ninguna intrusión. Encontramos fascinante el progreso de su raza, especialmente su supervivencia a través de las adversidades y sus avances tecnológicos. Carl le susurró a James, pregúntele sobre su interés en nuestras capacidades militares. Asintiendo sutilmente, James volvió a la pantalla. Nos halaga su interés. También hemos avanzado en varios campos, incluyendo mantenimiento de la paz y defensa. ¿Es esto algo que a su civilización le interesa discutir? El alto comandante Carr hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos. De hecho, capitán Mercer, buscamos comprender todas las facetas de aquellos con quienes nos encontramos. Estamos particularmente interesados en cómo mantienen la paz dentro de su especie. James percibió el tono subyacente de la pregunta a través de la diplomacia, y cuando sea necesario, medidas defensivas. Nuestras armas están diseñadas para protegernos de amenazas internas y externas. Hemos observado que sus armas son bastante avanzadas. Kerr señaló con un dejo de preocupación. James sintió un escalofrío recorrer su columna. La conversación se estaba desviando hacia aguas peligrosas, pero era vital abordar estas primeras discusiones con cuidado. Nuestros avances están destinados a garantizar la seguridad de nuestra gente. Quizás podamos compartir nuestras experiencias en aplicaciones más pacíficas, lo cual sería muy esclarecedor. Kerr respondió, aunque su voz carecía de calidez. La pantalla parpadeó. Carl se giró hacia James con el rostro serio. ¿Confías en ellos, capitán? James consideró la pregunta. No estoy seguro todavía, Carl, pero tengo la intención de averiguarlo. Seguir monitoreando su nave. Cualquier anomalía, por pequeña que sea, quiero saberlo. Sí, capitán. Como la tripulación de la UNS, resuelta, se preparó para lo que estaba por venir, James sabía que estaban al borde de algo monumental. Los próximos días marcarían el comienzo de una nueva era de amistad interestelar o los hundirían en un conflicto insondable en los confines de su oficina a bordo de la UNS. El resuelto capitán James Mercer revisó los flujos de datos que provenían de los drones de vigilancia que circulaban discretamente alrededor de la nave Zaltrón.
El teniente Carl Jenkins y el oficial de comunicaciones Mark Lee permanecieron de pie. Sus rostros reflejaban la gravedad de su misión encubierta. ¿Algún hallazgo peculiar?, James preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Carl se ajustó las gafas, señalando una serie de señales cifradas que habían interceptado. Su tecnología es sofisticada, pero hemos conseguido romper parte de su cifrado. Parece que han estado recopilando información detallada sobre nuestras capacidades militares, mucho más allá de un simple escaneo superficial. Mark intervino con un tono preocupado. Hay más, capitán. He estado analizando las comunicaciones con su base. Las traducciones del planeta son toscas, pero parece que informan bastante sobre nuestros sistemas de armas e infraestructura defensiva. James se reclinó en su silla, con la mente acelerada. Se presentaban como exploradores pacíficos. Este nivel de interés en nuestras defensas sugiere que, por lo demás, la sala quedó en silencio por un momento antes de que Carl rompiera la quietud. ¿Crees que se están preparando para algo agresivo? Es demasiado pronto para sacar conclusiones precipitadas, advirtió James, pero debemos estar preparados para cualquier posibilidad. Mantengamos esto entre nosotros por ahora. No quiero causar pánico hasta que sepamos más. Mark asintió. Añadió, debería seguir fingiendo ignorancia en nuestras comunicaciones. Sí, mantengan relaciones normales, pero sigan recopilando toda la información que puedan. Toda la información es crucial, ordenó James. Los días siguientes transcurrieron en intensa observación y análisis. James se reunía regularmente con sus oficiales superiores para discutir sus hallazgos y elaborar estrategias. Durante una de esas reuniones, el sargento Tom Reynolds, jefe del equipo de seguridad de la nave, informó sobre un retraso sospechoso en la comunicación del Zaltrón. Es como si estuvieran deliberando sobre cada mensaje, tal vez intentando decidir cuánto revelar. Tom notó su ceño fruncido. Eso no es todo. Carl añadió. Al mostrar un modelo 3D de la nave Zaltrón, hemos detectado picos de energía inusuales en su núcleo cada vez que envían una transmisión importante. No parece estar relacionado con las funciones normales de la nave. James reflexionó sobre las implicaciones. Podrían estar activando algo significativo o podría ser un arma. El equipo intercambió miradas inquietas. El peso del posible conflicto se cernía sobre ellos. James se mantuvo firme en su determinación. Fortaleciendo nuestros niveles de preparación. Quiero medidas defensivas de corto alcance en espera. E informar a la tripulación que esté alerta, pero discreta. No podemos mostrar nuestra mano, pero entendido. El capitán Tom respondió con voz firme mientras la nave Zaltrón se alzaba imponente fuera de la ventana. Su elegante superficie metálica brillaba ominosamente bajo los rayos del sol. James sintió la carga del mando más pesada que nunca. Sabía que las decisiones que tomara en los próximos días podrían preservar la paz o sumergir a la humanidad en una guerra interestelar. Sigan cavando, ordenó James al despedir la reunión. Necesitamos un panorama completo antes de hacer cualquier movimiento. Nuestra respuesta debe ser calculada y precisa. De vuelta en el puente, James observó las estrellas parpadear en la oscuridad infinita, consciente de que la frágil pieza que pendía de la balanza era tan volátil como el vacío mismo. En la Tierra, la noticia de la vigilancia del Zaltrón desató un debate acalorado entre los líderes mundiales reunidos en el cuartel general de las Naciones Unidas. El general Frank Dawson, asesor militar designado para representar los intereses estratégicos de la Tierra, se presentó ante la Asamblea detallando la amenaza potencial que representa el interés de los Zaltrón en el armamento humano. Su vigilancia se extiende más allá de la observación pasiva. Tenemos evidencia que sugiere un profundo interés en nuestros mecanismos de defensa y sistemas de armas. El general Dawson informó que su voz resonaba en el silencioso salón. El capitán James Mercer, quien había sido llamado de regreso a la Tierra para participar en las discusiones, estuvo al lado del general, aportando su experiencia de primera mano sobre la gravedad de la situación. A su lado, Carl Jenkins y Mark Lee brindaron apoyo técnico, listos con datos y traducciones para respaldar sus afirmaciones. La presidenta María Álvarez, quien presidía la sesión, se dirigió a la asamblea. La pregunta que nos ocupa es clara. ¿Cómo respondemos a una amenaza potencial que puede estar camuflada en diplomacia, pero que bien podría ser una preparación para la agresión? Un murmullo de preocupación recorrió la sala. El delegado chino, el embajador Chen, sugirió precaución. No debemos provocar una guerra basándonos solo en sospechas. Quizás una demostración de nuestras capacidades serviría como elemento disuasorio en lugar de una invitación al conflicto. El embajador ruso discrepó.
Su voz severa indicó que una demostración de fuerza podría percibirse como un acto de guerra. En cambio, deberíamos aumentar nuestra vigilancia y preparar nuestras defensas sin escalar la situación. James tomó la palabra. Su expresión serena pero firme. Con el debido respeto, hemos visto lo que puede suceder cuando se subestiman las amenazas. Recomiendo un enfoque equilibrado, fortalecer nuestras defensas, continuar con la vigilancia, pero también mantener abiertas las líneas de comunicación con el Zaltrón. La sala se sumió en un silencio reflexivo, considerando sus palabras mientras el debate continuaba. Llegaron informes de un ataque repentino y no provocado contra un puesto de avanzada humano en el cinturón de asteroides. La sala estalló en caos. Los delegados se peleaban por obtener información. El General Dawson recuperó el control de la sala. Esto cambia todo. Necesitamos responder. James, sintiendo el peso de un conflicto inminente, propuso: déjame hablar con el Zaltrón. Quizás aún haya una posibilidad de paz con el acuerdo reticente de la Asamblea. James regresó al Reselit, que ahora estaba estacionado cerca de. Al ver el ataque mientras se acercaba al puente, recibió una transmisión del alto comandante Cor, Capitán Mercer. Lamentamos el incidente en su puesto de avanzada. Fue una facción rebelde dentro de nuestras filas, no representativa de nuestras intenciones. La voz de Kerr sonaba tensa, con un dejo de desesperación subyacente a sus palabras. James, escéptico pero esperanzado, respondió: este incidente ha costado vidas. Comandante, la confianza no se reconstruye fácilmente, pero estoy dispuesto a escuchar si está dispuesto a explicar. Al terminar la transmisión, James convocó a sus oficiales superiores. Estamos en una situación precaria. Comenzó a dirigirse a la tripulación. Prepárense para cualquier resultado mientras yo lucho por la paz, estén listos para la guerra. Tom Reynolds asintió. Las posiciones defensivas están listas, capitán. Todos los sistemas en alerta máxima. James miró fijamente la inmensidad del espacio. Las estrellas, ahora eclipsadas por la inminente amenaza de guerra, esperan que. No llega a eso, murmuró, inseguro de si realmente se podía confiar en el Zaltrón o si la humanidad estaba al borde de un conflicto interestelar. La situación se intensificó rápidamente a medida que los informes de nuevas escaramuzas a lo largo de la frontera humana de Alron comenzaban a llegar. Cada incidente parecía erosionar la poca confianza que quedaba entre las dos razas a bordo del UNS Reselot. El capitán James Mercer convocó a sus principales asesores para una sesión de estrategia. Cada escaramuza que hemos encontrado ha sido iniciada por lo que los Zaltrón afirman que son facciones rebeldes, pero la frecuencia de estos ataques sugiere un esfuerzo más coordinado del que admiten. James declaró que, al revisar los últimos informes de incidentes, el sargento Tom Reynolds, siempre franco, intervino: es difícil verlo como algo que no sea deliberado. Capitán, están probando nuestras defensas, viendo cómo respondemos. Teniente Carl. Jenkins añadió: y nuestras respuestas probablemente han sido objeto de un minucioso escrutinio. Están catalogando nuestras capacidades. El capitán, el equipo estratégico, se reunió alrededor de la mesa holográfica que mostraba los últimos datos tácticos. Podía percibir la inevitabilidad progresiva de la guerra. Mark Lee, que había estado monitoreando las comunicaciones, levantó la vista desde su consola. Ha habido un aumento significativo de conversaciones militares en sus canales. Creo que se están preparando para algo mayor. James asintió con gravedad. Prepara una sesión informativa para el Comando de la Tierra. Necesitamos discutir posibles operaciones ofensivas. No podemos simplemente mantenernos a la defensiva mientras comenzaban los preparativos para la sesión informativa. James se tomó un momento para reflexionar desde la ventana de su oficina, mirando hacia el vasto y oscuro cosmos. El peso de sus próximas decisiones podría afectar potencialmente a miles de millones de vidas. Después de unos minutos de contemplación, salió de su oficina para unirse a. En una reunión informativa en la sala de comunicaciones segura, se organizó una reunión virtual con los principales líderes militares y políticos de la Tierra. El general Frank Dawson apareció en la pantalla principal. Su expresión severa: el capitán Mercer, dados los últimos acontecimientos, podría considerar llevar la lucha contra ellos. Si podemos inutilizar su buque de guerra principal, podría afectar su capacidad para librar una guerra organizada. Dawson propuso que James comprendiera la lógica, pero se mantuvo cauteloso. Un asalto directo podría agravar la situación. Necesitamos un plan que minimice el riesgo de una guerra a gran escala.
El embajador Chen, en representación del cuerpo diplomático, sugirió una alternativa de la IA. ¿Qué tal si demostramos nuestras capacidades de forma no letal? Les mostramos el poder que podemos desplegar, pero sin una destrucción real, podría obligarlos a volver a la mesa de negociaciones. James consideró la sugerencia. Es un equilibrio entre mostrar fuerza. Mientras mantengo una puerta abierta para la paz, estoy de acuerdo con el embajador. Planifiquemos una demostración de fuerza lo suficientemente grande como para ser tomada en serio, pero no letal, atacando sus instalaciones no tripuladas, si es posible. Los líderes acordaron este curso de acción y James comenzó a coordinar con sus equipos tácticos los planes para un ataque de precisión a gran escala contra un conjunto remoto de satélites Thaltron. Días después, el Reselot y la flota que lo acompañaba maniobraron para posicionarse. La operación debía ser un movimiento RPP estricto entre la asertividad y la moderación, una demostración de poder que necesitaba comunicar amenazas tácitas sin caer en la hostilidad abierta. James se dirigió a su tripulación antes de que comenzara la operación. Hoy, caminamos por una delgada línea entre la paz y la guerra. Nuestro objetivo no es destruir, sino disuadir. Demostrémosles que la humanidad permanece unida no solo en nuestra capacidad de lucha, sino en nuestro deseo de preservar la paz con la flota en posición. La orden fue. Se lanzó una descarga de pulsos electromagnéticos guiados con precisión hacia el conjunto de satélites Thaltron, diseñado para desactivarlo sin causar daños irreversibles, dejándolo inerte. Todas las miradas se volvieron hacia el Thaltron. En respuesta, los próximos movimientos de ambos bandos determinarían si la diplomacia tendría otra oportunidad o si el sistema solar estaba al borde de una guerra total. Tras el ataque no letal contra el conjunto de satélites Thaltron, las tensiones se intensificaron mientras la humanidad esperaba. Respuesta alienígena. La UNS Reselot y su flota sobrevolaban cerca de Marte, listos para cualquier represalia. El capitán James Mercer se encontraba en el puente, con la mirada fija en los monitores que mostraban el planeta rojo y el espacio circundante. El Teniente Carl Jenkins rompió el tenso silencio. Capitán. Detectamos un gran movimiento de la flota. Desde el Thaltron, parece que se están posicionando para una ofensiva. James apretó la consola con más fuerza. ¿Algún detalle sobre su armamento o tácticas? Carl ajustó su monitor. Es difícil decirlo, capitán. Su tecnología oculta muchos detalles, pero está claro que están aportando una considerable potencia de fuego. El sargento Tom Reynolds preparó a la tripulación para un posible encuentro. Puestos de combate de todos los efectivos. Esto no es un simulacro. Prepárense para un posible enfrentamiento. James se comunicó directamente con el mando terrestre, transmitiendo la situación. La voz del General Frank Dawson. Se escuchó un crujido a través de las comunicaciones. Entendido. Capitán Mercer, tiene autorización para atacar defensivamente. Proteger Marte y la flota, pero evitar la escalada si es posible. A medida que la flota Thaltron avanzaba, su estrategia quedó clara. Tenían la intención de probar las defensas de la Tierra forzando un combate cerca de Marte, un puesto de avanzada crucial para las operaciones de minería espacial de la Tierra. James conocía la importancia de Marte, no solo estratégicamente sino también simbólicamente. Perder Marte sería un golpe significativo para la moral y los recursos de la Tierra. Las primeras descargas de fuego Thaltron fueron respondidas con contraataques de precisión del Reselot y sus naves aliadas. La batalla fue feroz, con ambos bandos intercambiando fuego intenso. James coordinó los movimientos y ataques de la flota desde el puente. Su actitud tranquila ayudó a estabilizar a su tripulación. Mark Lee, monitoreando las comunicaciones, informó de un nuevo desarrollo. El capitán. Los Thaltron nos llaman. Solicitan un alto al fuego para negociar. James consideró la oferta. La batalla había sido costosa para ambos bandos y los Alron podrían haberse dado cuenta de que subestimaron las capacidades militares de la Tierra. Abra un canal. Mark, escuchemos qué proponen. La imagen del alto comandante Kerr apareció en la pantalla. Su rostro estaba marcado por el estrés de la batalla. Capitán Mercer, este conflicto no sirve a ninguno de nuestros intereses. Proponemos un alto al fuego y parlamentar en la superficie marciana. James respondió, estamos de acuerdo con el alto al fuego, comandante, pero el parlamentario se llevará a cabo en espacio neutral. El agente de paz de la UNS servirá como sede. ¿Tenemos un acuerdo? Kerr asintió. Capitán, nos reuniremos en un ciclo en su agente de paz. Cuando el alto al fuego entró en vigor, James ordenó a la flota que mantuviera un perímetro defensivo.
La tripulación trabajó incansablemente para reparar los daños y prepararse para la posibilidad de que las conversaciones fracasaran. La reunión en la UNS. El pacificador estaba tenso. James lideró la delegación con el objetivo claro de asegurar una paz duradera, si era posible, o al menos un estancamiento estable durante las negociaciones. Kerr reveló la presión interna de facciones más militantes bajo su mando, que habían presionado para la prueba de fuerza contra la Tierra. James escuchó atentamente, comprendiendo el delicado equilibrio de poder que Kerr estaba manejando. Podemos ofrecer garantías de no agresión, comandante, pero solo si controla sus facciones, no toleraremos más ataques no provocados. La conversación se prolongó durante horas, con ambas partes esbozando tentativamente los términos de una tregua al concluir. James se sintió cautelosamente optimista de que habían evitado un desastre por ahora, pero el camino por delante requeriría una diplomacia y una vigilancia cuidadosas. Al regresar al Resolute, James miró hacia Marte, ahora en paz bajo el alto el fuego. La batalla podría haber terminado, pero la guerra por una paz duradera acababa de comenzar tras las tensas negociaciones a bordo del UNS Peacekeeper. Una frágil tregua se estableció en el sector marciano. Sin embargo, la tranquilidad no era nada reconfortante para el capitán James Mercer, quien se mantenía vigilante a bordo del UNS. Resuelto, las recientes batallas habían demostrado que los Zaltrón eran oponentes formidables y su discordia interna sugería que la paz podría ser tenue. Capitán, nuestros sensores de largo alcance detectan extrañas fluctuaciones de energía provenientes de la nave insignia Zaltrón, informó el teniente Carl Jenkins durante una reunión de rutina. James, intrigado y preocupado, se inclinó hacia adelante y definió las extrañas fluctuaciones de energía. Carl, es diferente a todo lo que hemos visto antes. Podría ser una nueva arma o una fuente de energía, pero sea lo que sea, es inestable. Carl explicó, ajustando la pantalla para mostrar las señales de energía. El sargento Tom Reynolds, quien había estado supervisando las mejoras de armamento de las naves, se intervinieron. Si están desarrollando algo nuevo, deberíamos prepararnos para lo peor. Nuestra defensa se mantuvo la última vez, pero tuvimos suerte. Mark Lee, quien había estado monitoreando las comunicaciones, agregó información crucial. También ha habido un aumento en los mensajes cifrados hacia y desde la nave insignia. Parece que están planeando algo grande. James consideró sus opciones. No esperemos a descubrir qué están tramando. Carl, mejora nuestra vigilancia en esa nave insignia. Tom. Continúa con las mejoras de armamento y Mark, vigila las comunicaciones. Quiero saber en qué momento hacen un movimiento. Mientras la tripulación intensificaba su vigilancia, James ideó un plan audaz para obtener más información. Necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos. Estoy planeando una misión encubierta para acercarnos a la nave insignia Zaltrón. Usaremos una de nuestras lanzaderas furtivas más pequeñas para acercarnos. La misión era arriesgada, pero la necesidad de inteligencia superaba los peligros. James seleccionó un equipo pequeño para la operación, incluido él mismo. La lanzadera furtiva, pilotada por la teniente Amy Chen, una piloto experta conocida por su precisión y calma, maniobró bajo presión cerca de la nave insignia Zaltrón al amparo de un campo de asteroides cercano dentro de la lanzadera. James y su equipo utilizaron equipos de escaneo especializados para sondear la nave insignia. Las lecturas confirmaron los temores de Carl. Los Zaltrón estaban cargando un arma potencialmente lo suficientemente poderosa como para amenazar toda la infraestructura espacial de la Tierra. Bien, tenemos lo que necesitamos. Volvemos al Resolute. James ordenó justo cuando las alarmas del transbordador sonaron, señal de que habían sido detectados. Los rápidos reflejos de Amy los salvaron de ser capturados inmediatamente. Pilotaron el transbordador a través de un peligroso terreno de asteroides, evadiendo la persecución de Zaltrón. Regresaron al Resolute con los datos críticos, pero conscientes de que se les acababa el tiempo. De vuelta a bordo del Resolute, James convocó una reunión de emergencia con su personal superior y el general del Comando de la Tierra. Dawson, tras revisar los hallazgos, dio luz verde a un ataque preventivo. No podemos dejar que completen esa arma. Es ahora o nunca. James ideó una estrategia con su equipo para interrumpir el proceso de carga de las armas de Zaltrón, utilizando una combinación de electromagnetismo, pulsos y ataques dirigidos. Su objetivo era desactivar el núcleo de energía de la nave insignia sin desencadenar una guerra a gran escala. La operación se puso en marcha con meticuloso cuidado mientras el Resolute y su flota lanzaban su asalto. El Zaltrón, sorprendido por la naturaleza repentina y precisa del ataque, tuvo dificultades para responder.
El ataque interrumpió con éxito el ciclo de carga del arma, desestabilizándola y dejándola inoperable. El alto comandante Kor, ante un revés significativo y al darse cuenta de la inutilidad de una mayor escalada, solicitó un alto el fuego. Posteriormente, James se reunió con Kerr a través de un canal seguro. Esto podría haber terminado de forma muy diferente para ambos. James declaró claramente: «Dejad que negociemos una verdadera paz esta vez. No más sorpresas». Kor, avergonzado y consciente de la precariedad de su posición, aceptó. «De acuerdo. Capitán Mercer, tenemos mucho que discutir». Las comunicaciones terminaron. James miró a su tripulación. Sus rostros estaban cansados pero aliviados. Se había alcanzado el punto de inflexión, pero el camino por delante requeriría una navegación cuidadosa. La guerra se había evitado por ahora, pero la paz aún estaba por asegurar. El alto el fuego se mantuvo durante varios días mientras la Tierra y la flota Zaltrón se reagrupaban. Sin embargo, era una pieza frágil, estropeada por la sombra del arma previamente oculta de los Zaltrón y la amenaza inminente que representaba. Mientras las negociaciones parecían prometedoras, dentro de las filas Zaltrón, el descontento latía entre las facciones más militantes, lo que llevó a una escalada drástica e imprevista a bordo del UNS Reselot. El capitán James Mercer recibió informes urgentes de sus equipos de vigilancia. «Capitán, hemos detectado una movilización significativa de la flota Zaltrón. Se están moviendo hacia la Tierra». El teniente Carl Jenkins informó que su voz estaba tensa. James inmediatamente convocó una sesión estratégica de emergencia con su personal superior y el enlace del comando terrestre. No solo están adoptando una postura, esto parece un último esfuerzo para inclinar la balanza. James analizó los movimientos de la flota en la pantalla táctica. El sargento Tom Reynolds añadió que nuestra información sugiere que el general Cien, un intransigente, ha asumido el mando. Parece que no le interesa la paz. El ambiente era grave. Las defensas de la Tierra eran formidables, pero no invencibles, especialmente contra un asalto a gran escala. James sabía que el destino de la Tierra pendía de un hilo. «No podemos dejar que lleguen a la Tierra. Necesitamos interceptarlos aquí». Señaló un punto del mapa cerca de la Luna. «Es nuestra mejor oportunidad para usar el campo gravitacional de la Luna a nuestro favor mientras la flota Zaltrón avanzaba». Las fuerzas terrestres se preparaban para una confrontación que probablemente decidiría el futuro. Las relaciones humanas entre los Zaltrón, la UNS Reselot y sus naves aliadas tomaron posición, sus sistemas de armas estaban armados y listos. La batalla comenzó con una ráfaga de explosiones de energía y misiles mientras la flota Zaltrón entraba en la órbita lunar. James coordinó los esfuerzos de defensa, su voz, una presencia constante en las comunicaciones, dirigiendo naves, desplegando escuadrones de cazas y gestionando contraataques en medio del caos. Un plan desesperado se formó en la mente de James. Si podíamos destruir la nave de mando 100, podríamos desmoralizarlos lo suficiente como para terminar con esto, sugirió a su equipo táctico. Con la avanzada tecnología de camuflaje del Reselot, James lideró un pequeño equipo de asalto a bordo de un veloz crucero, deslizándose entre las líneas Zaltrón para acercarse a la nave insignia del general Zen. La misión era peligrosa, pero la recompensa potencial superaba los riesgos. El crucero, pilotado por la teniente Amy Chen, maniobró cerca de la nave insignia Zaltrón, evadiendo sensores y naves de guardia. James y su equipo abordaron la nave enemiga, participando en un intenso combate cuerpo a cuerpo. Tras una feroz batalla a través de los pasillos, llegaron al centro de mando, donde James se enfrentó al general Zen. «Cien, termina con esta locura. Cien, has perdido. Más derramamiento de sangre no tiene sentido». James gritó por encima del bler de alarmas. Cien, desafiante hasta el final, se negó a rendirse. «Nuestra causa es justa, Mercer, no cederemos». El enfrentamiento fue breve, dándose cuenta de la inutilidad de una mayor resistencia. Ante la devastación que lo rodeaba, Cien finalmente capituló cuando su propia tripulación comenzó a rendirse, influida por la inevitabilidad de la derrota. James y su equipo aseguraron la nave insignia e inmediatamente iniciaron comunicaciones con la flota Zaltrón y el mando terrestre. «Aquí el capitán Mercer. El general Cien está bajo custodia. Retírense y cese el fuego. Repito, cese el fuego». El mensaje se extendió por el espacio y lentamente el fuego cesó a medida que el polvo se asentaba. James negoció los términos de la rendición con los comandantes Zaltrón restantes, asegurando una paz segura y duradera que regresaba a la UNS Reselot. James contempló las maltrechas flotas, con la luna imponente tras ellas. La batalla estaba ganada,
pero el costo era evidente en los escombros que dispersos por la órbita lunar. James sintió una profunda sensación de alivio mezclada con tristeza por las vidas perdidas, pero también sabía que esta victoria era crucial no solo para la supervivencia de la Tierra, sino también para el futuro de las relaciones entre los humanos y los Zaltrón. Tras la intensa confrontación y las posteriores negociaciones, la Tierra y la flota Zaltrón finalmente llegaron a un punto delicado. La firma del tratado tuvo lugar en la UNS Pace Keeper, simbólicamente ubicada a medio camino entre la Tierra y la nave principal de los Zaltrón. El capitán James Mercer, quien se había convertido en una figura de considerable respeto y diplomacia, encabezó la delegación terrestre desde la gran ventana que dominaba la vasta extensión de la Tierra. James reflexionó sobre los tumultuosos acontecimientos que habían llevado a este momento. La sala a sus espaldas bullía con los preparativos finales, mientras los delegados de ambos lados se reunían para discutir el futuro con cauteloso optimismo. El capitán Mercer llamó. James se giró para ver al embajador Chen, quien había sido fundamental en los esfuerzos diplomáticos. Hoy se abre un nuevo capítulo gracias a su liderazgo. ¿Cómo se siente ser parte de la historia? James sonrió, reflejando una multitud de emociones. Es un alivio, embajador, pero más que eso, es una responsabilidad. Hemos depuesto las armas y ahora debemos construir confianza, una tarea mucho más difícil. La ceremonia comenzó con discursos de los líderes de la Tierra y del nuevo Consejo de Zaltrón, cada uno expresando su compromiso con la paz y reconociendo los sacrificios realizados por ambas partes. Cuando llegó el momento de que James hablara, se acercó al podio con un claro sentido del deber. Damas y caballeros, miembros de la Asamblea de Zaltrón. James comenzó su voz firme y autoritaria. Hoy nos encontramos en el umbral de una nueva era. El tratado que firmamos no es solo una promesa de deponer las armas, sino un compromiso de defender nuestros intereses mutuos, respeto e integridad. Mientras los aplausos resonaban en la cámara, se firmaron los documentos. Sellado con apretones de manos que se transmitieron por todo el sistema solar, el momento fue histórico, simbolizando no solo el fin del conflicto, sino también el comienzo de la cooperación en los días posteriores. James regresó a sus funciones con una nueva perspectiva. El Reselot recibió la tarea de patrullar las nuevas fronteras y ayudar en el establecimiento de puestos de avanzada conjuntos, según lo definido por el tratado. Durante una de esas misiones, James visitó un centro de intercambio cultural recién establecido en Marte, donde humanos y Zaltrón compartieron conocimientos y recursos. Mientras caminaba por los pasillos, James observó las interacciones, notando los intentos cautelosos pero genuinos de comprender las culturas de los demás. Será un largo camino, pero lo estamos recorriendo, le comentó a Carl Jenkins, quien lo acompañaba. Sí, capitán, es extraño pensar en lo cerca que estuvimos de un resultado diferente, respondió Carl mirando a su alrededor. Ante la cooperación pacífica al concluir la misión, James se paró una vez más ante las estrellas, reflexionando sobre el futuro que la guerra había mostrado, el devastador potencial del conflicto entre civilizaciones, pero la paz estaba demostrando su potencial para la prosperidad y la unidad en la Tierra. Las noticias de los exitosos esfuerzos de integración trajeron esperanza a un mundo que había estado al borde de la desesperación. Para James, los elogios importaban menos que las nuevas oportunidades de paz y la promesa de un futuro unido, ya que el capítulo de la guerra cerraba un nuevo capítulo de colaboración y comprensión. El proceso comenzó con la humanidad y el Zaltrón, navegando con cautela en su futuro compartido para el capitán James Mercer. Este no fue solo el final de un largo viaje, sino el comienzo de otro, quizás aún más desafiante, pero sin duda gratificante.